Descubriendo el universo. Bienvenidos a Descubriendo el Universo, el podcast de la Astronómica de Sabadell. En este nuevo capítulo os hablaremos de noticias de astronomía, de los hechos más destacados de las efemérides de este mes y de una de las constelaciones que se puede observar durante esta época del año. Ahora sí, empezamos. Noticias. El continuum de asteroides cometas. Sabemos que un asteroide está formado por minerales, que tiene un aspecto puntual y que no tiene coma. Un cometa, en cambio, es un objeto rico en hielo y que tiene un mix de materiales volátiles y sólidos, y es un objeto borroso que sí tiene coma. Entonces parecería claro la diferencia entre asteroide y cometa. Sin embargo, no es así. En un trabajo recientemente publicado por David Jewitt, un prestigioso astrónomo del Departamento de Tierra, Planetas y Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Los Ángeles, pone en cuestión la clasificación categorial entre asteroides y cometas y nos habla de un continuo entre ambos tipos de objetos. Hay muchísimos objetos intermedios, asteroides ricos en hielo, que tienen también materiales volátiles y que en determinados momentos pueden ser borrosos, quizás con cierta coma. Hay muchísimos objetos que se sitúan en esta ambigüedad, como por ejemplo, por mencionar solo alguno, los antes denominados asteroides Eels-Pizarro, Sheila, Phaethon o incluso los centauros, que tampoco está nada claro si son asteroides o son cometas. Esta aportación de David Jewitt sobre el continuo entre asteroides y cometas nos hace reflexionar sobre la definición categorial en objetos astronómicos. Por ejemplo, entre planetas y no planetas, entre estrellas y no estrellas. Sabemos que el Sol es una estrella, pero ¿lo es una enana marrón? Sabemos que la Tierra es un planeta, pero ¿lo es Plutón? Depende en gran medida de la clasificación y sobre todo de la definición de la palabra asteroide, cometa, planeta o estrella. Pero quizás hemos de empezar a entender de que la naturaleza está organizada no en categorías estancas, sino más bien en continuos, tal como nos dice Jewitt entre los asteroides y los cometas. Un continuo. Las implicaciones de la simetría CPT apuntan a un posible antiuniverso. Un nuevo estudio ha añadido más leña al fuego de la teoría, avanzada por otros artículos en los últimos años, según la que nuestro universo podría tener una copia casi idéntica, o antiuniverso, en la que el tiempo avanza en sentido contrario. La simetría CPT es un principio fundamental de la física, compuesto de tres elementos: carga, paridad y tiempo. Vamos paso a paso. La simetría de carga significa que la descripción física de un fenómeno no resulta alterada cuando cambia la carga de una partícula involucrada en dicha interacción. Es decir, que todas las partículas se sustituyen por sus respectivas antipartículas. La invariancia de paridad significa que en el reflejo de una interacción rotada se puede ver el mismo resultado. Finalmente, la simetría en el tiempo significa que la descripción física de un fenómeno
es la misma independientemente del sentido en el que transcurra el tiempo. Aunque se han observado algunas violaciones menores de estas simetrías e invariancia, no se conoce ninguna infracción de las tres a la vez. El equipo de científicos del estudio plantea la posibilidad de que esta simetría sea válida tanto para las interacciones que se producen en el universo como para las que ocurren en otros universos, o en el multiverso, si así lo preferís. A partir del momento en que la simetría CPT se aplica no solo a lo que pasa en el universo, sino a toda la creación, el universo necesita un antiuniverso para cumplir la invariancia. Del mismo modo que una partícula y su antipartícula son idénticas en todos los aspectos menos uno, este antiuniverso sería igual al nuestro, excepto que el tiempo avanzaría en el sentido contrario. ¿Qué consecuencias tendría? En primer lugar, la inflación cósmica dejaría de ser imprescindible para explicar los primeros instantes del universo. De hecho, incluso la teoría actual del Big Bang podría empezar a resquebrajarse. En segundo lugar, abriría la puerta a la existencia de neutrinos dextrógiros, es decir, que tienen una quiralidad orientada hacia la derecha. Los neutrinos son la única partícula que solo tiene una forma quiral y siempre son levógiros, es decir, con una quiralidad orientada hacia la izquierda. Decir que estos neutrinos serían difíciles de encontrar sería quedarse corto. Según los científicos, lo más probable es que solo se pudieran detectar a través de sus interacciones con la gravedad, un poco como la materia oscura. Sorprendentemente, creen que su hipótesis es verificable, aunque todavía no han aclarado exactamente cómo piensan ponerla a prueba. La cola de polvo del cometa Holmes. El cometa 17P Holmes experimentó un estallido en octubre del 2007. Los estallidos son habituales en los cometas, sobre todo cuando se acercan al Sol, por la sublimación diferencial de los materiales de las distintas capas del cometa. Pero este estallido de Holmes en el 2007 es el mayor estallido observado nunca en ningún cometa. De hecho, su brillo aumentó 1.000.000 de veces. Era un cometa de magnitud 17 y en pocas horas pasó a ser uno de magnitud 2,5. Creó una enorme coma que hizo que ese cometa tenía un tamaño en esos momentos mayor que el propio Sol. Se convirtió en el objeto de mayor tamaño del sistema solar, aunque con una bajísima densidad. El cometa Holmes es el número 17 de la lista de cometas periódicos, por eso se denomina 17P. Tiene un periodo de 7 años. Y en el 2007, debido a este estallido, fue un cometa visible fácilmente por los aficionados y creó una importante cola de polvo en su movimiento orbital. Ahora, un grupo de astrónomos finlandeses, rusos y canadienses, dirigido por Maria Grisevich, han analizado con detalle la cola de polvo del cometa Holmes. Esta cola ha podido ser observada en años posteriores a su acercamiento del 2007. Han modelado el movimiento orbital de esa cola y han llegado a la conclusión de que será visible utilizando telescopios de gama alta, de aficionado, en este mismo año 2022. Las efemérides, que podremos ver este mes en el cielo. Efemérides del mes de abril. Mercurio, que siempre se columpia de un lado y del otro del disco solar,
Le corresponde ahora estar al este del Sol y será visto en buenas condiciones durante la segunda mitad de abril cerca del horizonte oeste entre las constelaciones de Aries y Tauro. Los últimos días estará cerca de las Pléyades. Venus, que hace lo mismo pero más lentamente y con mayor amplitud, alcanzó su máxima elongación al oeste del disco solar el 20 de marzo y ahora es visible por las mañanas acercándose lentamente al Sol. El resto de los planetas visibles a simple vista van alejándose del Sol en el cielo que antecede al orto solar. Los dos más tempranos serán Saturno y Marte, que se situarán en una conjunción muy cerrada el día 5, estando Marte a tan solo 0,3 grados al sur de Saturno. Más tarde aparecerán Venus y Júpiter, que se cruzarán el día 30, Venus acercándose al Sol, mientras que Júpiter se alejará. Tendrán una conjunción incluso más estrecha que la de Marte y Saturno, ya que Venus estará a tan solo 0,2 grados al sur de Júpiter. Por lo que respecta a los planetas telescópicos, Urano solo será observable muy bajo sobre el horizonte oeste los primeros días del mes en Aries, mientras que Neptuno no será observable. Si alguien desea una buena excusa para una excursión a Lanzarote, la puede encontrar el día 18, ya que se producirá una ocultación rasante lunar de una estrella brillante, Zubenelgenubi Alfa Libras de magnitud 2,8. Será una ocultación normal en el resto de las Islas Canarias. El límite norte pasará precisamente por el extremo sur de Lanzarote. Seguirán siendo observables tres cometas relativamente brillantes: C 2019 L3 Atlas de magnitud prevista 10, 19P Borrelly de magnitud prevista 10 y C 2017 K2 Pan-STARRS de magnitud prevista 8. Una curiosidad sobre la Luna. Este mes habrá dos lunas nuevas, una al día 1 y otra al día 30. Este hecho no tiene un nombre específico, como sí tiene el hecho de coincidir dos lunas llenas en un mismo mes, llamándose la segunda luna llena luna azul. El día 30, además, tendrá lugar un eclipse parcial de Sol que no será visible en nuestras latitudes, ya que tendrá lugar en el hemisferio sur. Y para terminar, hablaremos de una constelación que domina el cielo este mes. La constelación de la Cabellera de Berenice. La Cabellera de Berenice era conocida como un asterismo desde los tiempos de la antigua Grecia. Eratóstenes se refería a ella como Cabellera de Ariadna y Coma Berenices. Claudio Ptolomeo le llamaba el copo de pelo. Sea como sea, no la puso en su lista de 48 constelaciones, considerándola una parte del León. Por muchos años, la Cabellera de Berenice era considerada usualmente como el copo en la cola del León y a veces como parte de Virgo. Durante el siglo XVI, algunos mapas del cielo describían dos nuevas constelaciones, una de estas Coma Berenices. Su paso para tratarse como una constelación se atribuye usualmente a Tycho Brahe, que la listó como constelación en su catálogo del 1602. También aparece como constelación en uranometría de Johann Bayer en 1603. Aunque es una constelación moderna, también está asociada a una antigua leyenda. Es una de las pocas constelaciones junto con Escudo, Scutum, que deben su nombre a una figura histórica, en este caso la reina Berenice II de Egipto, esposa de Ptolomeo III, el rey con quien Alejandría se convirtió en un importante centro cultural. La mitología nos cuenta en este caso una de sus más bellas leyendas. Ptolomeo Filadelfo, segundo faraón de la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto desde el año 285 al 246 a.C., tuvo un hijo que recibió el nombre de Ptolomeo Evergetes, el cual le sucedió en el trono de Egipto. Ptolomeo Evergetes o Ptolomeo III se enamoró de su hermana Berenice y como que su amor era mutuo, se casaron. Egipto entró en guerra con Siria y el faraón tuvo que dejar a su amada para ir a luchar contra el rey sirio Seleuco II. Berenice, temiendo por la vida de su esposo, prometió a la diosa Venus que le ofrecería su cabellera si su esposo regresaba ileso de la contienda. Así ocurrió y Berenice cumplió con su promesa ofreciendo su cabellera al templo de Venus. Al poco tiempo ocurrió algo insólito. La cabellera desapareció del templo. Ptolomeo sufrió un gran disgusto al conocer la desaparición de la cabellera de su esposa y, sospechando que fuera debido a una treta para ocultar a una infidelidad de Berenice, le exigió explicaciones a su amada. El astrónomo Canon se enteró del conflicto surgido entre los esposos y, con el fin de poner remedio, les invitó a visitar su observatorio. Allí les mostró un pequeño grupo de estrellas que Venus, agradecida por el cumplimiento del voto, había creado al transformar la cabellera. Desde entonces luce en los cielos la cabellera de Berenice. Aunque no es una constelación extensa, contiene 8 objetos Messier. Esta constelación es rica en galaxias y cúmulos globulares, de los cuales comentaremos algunos a continuación.
NGC 4192 o M98, galaxia espiral de magnitud 10,1, descubierta por Messier en 1781 e incorporada por Messier al mismo año a su catálogo. Es uno de los miembros más brillantes del cúmulo de galaxias de Coma Virgo, situado a una distancia de la Tierra de entre 65 y 70 millones de años luz. Se aproxima a nosotros a una velocidad de 243 km por segundo. Su magnitud absoluta es de menos 21,8, equivalente al brillo de 50.000 millones de soles, y se le estima un tamaño de 185.000 años luz de diámetro. NGC 4254 o M99, galaxia espiral de magnitud 9,7. Su descubrimiento y catalogación fue protagonizado por los mismos astrónomos que M98, formando también parte del cúmulo de Coma Virgo. Su mayor diferencia con su compañera M98 es que M99 tiene uno de los mayores redshifts o corrimiento al rojo del cúmulo. Se aleja a una velocidad de 2.380 km por segundo. Su magnitud absoluta es de menos 22, siendo su luminosidad equivalente a 53.000 millones de soles, y se le estima un diámetro de 95.000 años luz. NGC 4501 o M88, galaxia espiral de magnitud 9,4. Descubierta por Messier el 18 de marzo de 1781. M88 es uno de los miembros gigantes del cúmulo Coma Virgo. Está clasificada como una galaxia tipo Seyfert II. Sus brazos espirales llegan hasta la región central, donde existe una concentración de 42 millones de masas solares de hidrógeno molecular y donde hay un agujero negro supermasivo de aproximadamente 80 millones de masas solares. NGC 4548 o M91, galaxia espiral barrada de magnitud 10,1. Galaxia débil y de difícil observación con un telescopio amateur, es probablemente el objeto más débil del catálogo Messier. Durante mucho tiempo fue un objeto considerado desaparecido porque Messier había determinado su posición a partir de M89, pero por error pensó que lo había hecho desde M58. En 1969, un astrónomo aficionado americano redescubrió M91. Su contenido en hidrógeno neutro es muy bajo, por lo que se la clasifica como galaxia anémica. Su tasa de formación estelar es asimismo muy baja. NGC 4565, galaxia espiral de magnitud 9,5. Es uno de los mejores ejemplos de galaxias vistas de costado. Es una galaxia enorme, más luminosa que la propia galaxia M31 de Andrómeda. Un espléndido objeto del cielo profundo para ser observado y fotografiado con equipos de aficionado. NGC 4725, galaxia espiral barrada de magnitud 9,3. Pertenece al cúmulo Coma 1 y posee un único brazo espiral que emerge de un anillo que rodea a la barra central. Está situada a unos 40 millones de años luz. NGC 4826 o M64, galaxia espiral de magnitud 8,5, también conocida como galaxia de la Bella Durmiente o galaxia del Ojo Negro. Este último nombre es debido a que posee una banda de polvo oscuro que rodea a un núcleo brillante. Una característica importante es que estudios realizados de su halo demuestran que este gira en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que su parte interior lo hace en sentido directo. Ahora destacaremos un par de cúmulos interesantes de la constelación. NGC 5024 o M53, cúmulo globular de magnitud 7,7, descubierto por J. E. Bode, astrónomo alemán, en 1775 y observado e incorporado a su catálogo por Messier 2 años más tarde. Está situado a 65.000 años luz de la Tierra y se le han identificado 47 estrellas variables del tipo RR Lyrae. NGC 5053, cúmulo globular de magnitud 9, situado a 1 grado al sur-oeste de M53. Ambos objetos pueden ser visualizados en el mismo campo con oculares de baja potencia. Está formado aproximadamente por 3.400 estrellas. Y aquí finaliza el podcast de la astronomía de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis de revisar todos nuestros perfiles en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, o consultar nuestra web para no perderos nada de lo que hacemos en la astronómica. Y nada más por hoy. Hasta el próximo número. Adiós.